Venga, pues muy buenas tardes a todos. El día de hoy, pues bien contento aquí con nuestro amigo Gerardo Ayala de TAG Arquitectura, Arquitectos, que hoy nos visita desde Guadalajara, Jalisco, a Tierras Freseras. Estamos aquí. Además, bueno, darles las gracias, una mención especial aquí a Villas de Irapuato, que nos está proporcionando pues el espacio para poder grabar. Y bueno, pues Gerardo, bienvenido a Perspectiva. Este es tu episodio y pues son tus micrófonos. Si gustas presentarte con la audiencia. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Estábamos platicando ahorita fuera del aire que lo felicitaba. Te felicitaba, Carlos, por tu proyecto que es sumamente interesante, gente muy interesante. Es un honor que nos consideres junto a personajes tan destacados y poder participar contigo, ¿no? Encantado de la vida. No, hombre, y muchas gracias por las palabras. Siempre vienen bien porque pues uno que anda emprendiendo, sabes que hay altibajos, ¿no? Hay momentos buenos, hay momentos no tanto, entonces siempre tener palabras de aliento se agradecen muchísimo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar, Gerardo, y me quiero ir al origen, ¿no? Va. Al origen, ¿cómo nace TAG Arquitectura? ¿Cuál fue la idea original? ¿Qué te motivó? Mira, justo hace poquito me hicieron otra entrevista y retomé ese tema que lo tenía un poco guardado, pero latente. TAG Arquitectura, que básicamente quiere decir Taller de Arquitectura Ayala Gerardo Ayala, básicamente. Desde la escuela, desde que entré a la carrera, siempre tuve muy claro que quería tener mi propia oficina, tener mi propio despacho, pero más a la usanza de taller, como Okay. una pequeña escala, un trabajo handmade, como algo más pequeño, donde controlas el proceso creativo, ¿no? Entonces, por eso incluí la palabra taller. Tampoco me latía el González Pérez y Asociados, y eso. Buscaba algo más anónimo, que fuera una marca, que fuera la especie de un tag, y a la vez, pues tag, como traducción en inglés, y tag con doble A, pues me incluyen mis iniciales. Okay. Entonces, ese es el origen. Y el despacho como tal, si tú te metes a nuestra página web, es tag 00, Ajá. porque en el año 2000, yo aún siendo estudiante, me encargan mi primer proyecto. Entonces, para mí, de manera simbólica y formal, inicia el proceso de la oficina, ¿no? Okay, okay. Quizá no se llamaba TAG en esa época, no había Ajá. nada, o sea, era Ajá. estudiante, ¿no? Mi oficina era el estudio en casa de mis papás, pues, Okay. entonces, ese es el inicio, entonces, pero es mi primer encargo, entonces, pues formalmente, aunque no fuera arquitecto, me encargan un proyecto de arquitectura, ¿no? Entonces surge a través de un primer encargo, Es correcto. pero no necesariamente ya bajo el nombre de TAG. No recuerdo exactamente TAG cuándo inició, haber sido unos años después. Pues estás a media carrera, estás en mil cosas, obviamente te gana la emoción de tu Claro. primer proyecto. Es una amiga de mi mamá, de sus mejores amigas. Su hija estudiaba diseño de modas, bueno, estudió diseño de modas y buscaba un área de un taller en parte de su jardín, una casa muy grande que tienen ellos. Okay. Y ese es el primero, un pabelloncito estilo Miss Van der Rohe, Okay, porque okay. fan de Miss Van der Rohe. Sí, Entonces, claro. y en esas Por dos, épocas, por por dos. dos, exactamente. Entonces, es una obra pequeñita, 70, 80 metros cuadrados, que todavía sigue viva y en pie, lo cual me da gusto. Y es mi primer encargo como arquitecto. Insisto, yo no Buenísimo. era arquitecto, estaba a mitad de la carrera, tipo. Entonces, Pero marcó el inicio, o sea, a final de sí, cuentas. sí, simbólicamente y oficialmente también. Y aparte, pues recibí un pago por ello. O sea, no fue pro bono. Entonces, aunque haya sido 2 pesos, No, pues me claro. contrataron Ya como fue la arquitecto. primer chamba, ya fue el Es primer correcto. Y negocio. pagada. Y pagada. Oye, ¿y este proyecto fue diseño? ¿También construiste? ¿O qué alcances de inicio de este primer proyecto donde vas en la carrera y dices, ¿Cómo le oye, hago? ¿Y de ¿cómo dónde le saco mi hago? ¿Cuánto le albañil? cobro? Exactamente. ¿Cuánto le cobro, no? O sea, Tema, o sea, un tema sí, en la sí, escuela sí, y sí. saliendo de la escuela, ¿eh? No, no, es forzar la maquinaria. Si a veces te cuesta trabajo aún hoy cómo cobrar ciertas cosas, que ya lo veremos más adelante, pero pues no sabes cómo Sí, cobrar, claro. ¿no? Y a esa edad menos. Pues, ni recuerdo cuánto cobré, sí me pagaron lo que yo pedí. Y fue diseño y un poquito de supervisión. Ellos Okay. tenían a un híbrido entre albañil, contratista, una persona que les construía y le hacía cosas, pero no tenía título profesional, pero era una Okay. persona que construía bien. Entonces digamos que fue como proyecto y supervisión de alguna manera.
que obviamente a esa edad, digo, todos los que están oyendo este podcast, pues lo que quieres es trabajar Claro. hasta sea gratis, ¿no? Y más tu primer proyecto, Lo que hasta quieres pagas, ¿no? sí, lo que quieres es darte a conocer, Es correcto. ¿no? Entonces, ese es el Ok. inicio Diseño y un de poco la de oficina, supervisión. ¿no? Claro, obviamente suena, cuando el otro día en la entrevista justo de hace unos días me decía, wow, entonces ya vas a poco, cumpliste 25 años. O sea, sí, pero no. O sea, porque no había una oficina, ¿sabes? Claro. O sea, yo era el único empleado durante muchos años Claro. y le dibujabas al profe y hacías la maqueta de no sé quién. O sea, claro que formalmente, o sea, Claro. digamos, en espíritu nació ahí la oficina, pero formalmente como oficina muchos años después, ¿no? O sea, no es que a esa edad ya tenía mis oficinas en Andares y Claro, claro, 17 sí. dibujantes, o sea, Hubo toda una no tuve esa evolución. suerte, vamos, ¿no? Habrá gente que sí, la mayoría empezamos así. Y me acuerdo perfecto que hace algunos años vi los orígenes de Steve Jobs y cómo empezó Mac Claro. en su cochera, literal. Garage. Entonces, pues esto también le sirve a todas las personas que nos están oyendo de que los, vamos, inicios humildes de cualquier empresa no quiere decir que limiten o coarten la posibilidad de potencial que tienes, ¿no? Si Apple empezó en una cochera, ¿por qué yo no pude empezar en la casa de mis papás? En Qué un buena estudio, analogía, ¿no? qué buena analogía, porque muchas veces hoy vemos marcas grandísimas, pero no sabemos cómo empezaron, ¿no? Y dónde empezaron, y muchas veces eran ellos. Yo creo que la mayoría de empresas. Estaba leyendo el otro día de OnCloud, esta marca suiza, empezó como tenis, lo rechazaron de Nike, según recuerdo. Nike. O sea, porque era una locura, tu tontería, bla, y ve lo que hizo ahora este Y señor. en poquito tiempo. Y en poquito tiempo. Es un ejemplo de lo que se puede hacer. Platicábamos ahorita también Tras bambalinas. tras bambalinas, de muchas veces uno piensa que los grandes despachos y tal empezaron así, con sus oficinas en Polanco y en Reforma, pues no. No. Los orígenes de la mayoría son orígenes muy sencillos, Y ¿no? multitask. Totalmente. ¿No? Todavía, hasta el día de hoy seguimos siendo multitask. Y ¿no? eso también hay que transparentarlo, creo, ¿no? Totalmente. Porque a veces en las fotos, en los reportajes, en las revistas, pues no se ve eso. Pero en la vida diaria cuesta, ¿no? Y lejos de, vamos, de que te dé pena, al contrario, creo que es un tema que hay que exponenciarlo. ¿Por qué te va a dar pena haber empezado así y ser residente y ser... O sea, yo me ha tocado la fortuna de trabajar con empresarios importantes, incluso algunos con alcances hasta internacionales, y la mayoría empieza así. Claro. O sea, son muy poquitos los que ya empiezan con un equipote de trabajo. Totalmente. Al área que te dediques, o sea, siempre, pues los orígenes son básicos, ¿no? Totalmente. Oye, ¿y hubo algún momento en el cual pensaste renunciar a tu propio emprendimiento? O sea, porque ahorita hablamos de pronto, ¿no? De las empresas y renuncias a la empresa, pero ¿y renunciar a tu propio emprendimiento alguna vez lo pensaste? No, nunca. Digo, sí llegué a ser empleado en alguna constructora, en alguna otra empresa, o sea, en el inter de mi proyecto, pero siempre lo tuve muy claro. Nunca pensé en renunciar, la verdad es que no, porque no, para bien o para mal, no tengo otro plan B, ¿sabes? Otra alternativa. Otra alternativa. Y aparte, soy muy fan de lo que hago, realmente disfruto mi trabajo. El Ok. día de hoy, desde ese primer proyecto hasta hoy, disfruto de mi trabajo. O sea, Súper. no, hay un proverbio chino que dice que si buscas algo, digo, palabras más, palabras menos, que buscas algo que te gusta hacer, nunca tienes la necesidad de trabajar. Claro, claro. Y creo que tú eres también como yo, o sea, en realidad ni siquiera lo ves como trabajo, ¿no? No. Es algo que disfrutas y te apasiona y eso está padre. Entonces nunca estuvo en mi radar o en mi mente abdicar, o sea, porque no había otra opción, ¿no? No había un negocio familiar alternativo, no había mi tío diputado, ¿sabes? Sí, claro. O sea, pues es lo que tenías y Claro. y le apuestas. Súper. Oye, y metiéndome en el tema ya un poco como de esta transición del origen a la evolución del despacho, ¿cómo describirías tú esta evolución? O sea, de cómo empezó a cómo está hoy, o qué pasó en el medio, esta parte de la evolución de la oficina. No, bueno, que pasan pues 50,000 cosas, ¿no? De no tener clientes en meses, de, no sé,
Digo, afortunadamente nunca he estado metido en temas legales, gracias a Dios, siempre he llevado una muy buena relación con mis clientes, pero gente que la pasa muy mal, ¿no? Desde contratos, penalizaciones y demás. Anécdotas, bueno, mil, Ok, ¿no? ok. Yo siempre lo he dicho que arquitectura es una carrera de resistencia y no de velocidad. Un maratón. Es un maratón, ultramaratón más bien, ¿no? Es muchas veces mal pagado. La realidad es que el, para la calidad y cantidad de trabajo que hacemos, en realidad cobramos muy poco. Es una profesión que no está, vamos, Bien bien valorada. valorada o apreciada, es cierto, pero también te das cuenta que estamos en un país en vías de desarrollo, entre tercermundista y más, donde por lo menos el 30% de la población vive en pobreza extrema y Claro. otro 20 o 30 es pobre, digamos, en parámetros de medición occidental. Entonces, por supuesto que somos un artículo de lujo. También, ¿qué quieres? No vives en Suiza, mi rey. Sí, sí, ¿Estás sí. de acuerdo? Vives en un país, digo, tercermundista ya no es la palabra correcta, pero un país en En vías de vías de desarrollo. desarrollo que te vuelves en un artículo de lujo, no eres una necesidad. Claro. Entonces, también creo que no es la única profesión que está, digamos, no valorada monetariamente como debería de ser. Creo que igual un doctor, un dentista va a decir, güey, pues vete a mi mundo para que veas cómo funciona, ¿no? Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Aunque también en los orígenes tal vez de la arquitectura tiene que ver con una de las necesidades básicas del ser humano. ¿La arquitectura Bueno, la o el vivienda. refugio? Exacto. Exactamente, esa es ¿No? la diferencia. Somos un artículo de lujo. Entonces la arquitectura representaría este artículo de lujo, pero que no necesariamente es igual a vivienda. Totalmente. Okay. Ni todos los arquitectos hacen vivienda digna, ¿estás de Claro, acuerdo? claro, O sea, claro. aunque tengas el título y cobres como artista, Claro. no haces vivienda digna muchas veces, que creo que hay un tema súper serio de crisis de vivienda digna en nuestro país, ¿no? Y yo creo que en América Latina y... En el mundo en general, porque En el el mundo mundo en crece, general, pero bueno, en estos países pero uno habla de lo que tiene, ¿no? Por lo todavía menos más. México y América Latina es una crisis de vivienda impresionante, de vivienda de calidad. Bueno, en muchas situaciones o posiciones geográficas, incluso de vivienda física. O sea, Claro. no hay vivienda suficiente, ¿no? Sí, la sociedad crece a un ritmo más acelerado que lo que la arquitectura o la construcción pues lo hace. O que la construcción, ¿no? Porque, vamos, la arquitectura yo la pondría en una etiqueta superior a la construcción. Ok, ok, La ok. mayoría de la vivienda no es una vivienda digna ni hecha por un arquitecto que haya buscado un valor agregado al refugio, ¿sabes? Claro, O al crédito hipotecario, el crédito de Infonavit. O sea, claro. son refugios, pero no vivienda, ni siquiera arquitectura. La arquitectura es un valor agregado a ciertos productos, ¿no? Claro, ahora, esta forma de ahorita pensar y de transmitir la diferencia entre arquitectura, hogar, construcción, lo que sea, ¿siempre la tuviste así de clara? O sea, me meto en el tema como de esta, no sé si evolución, no sé si cambio de perspectiva, de ver la disciplina en general, o si eso ha permeado, si esta forma de pensar ha permeado en tus líneas de diseño. Yo creo que esto es parte de una edad y una mentalidad mucho más madura que a los 20 años. Evidentemente, este análisis que estamos haciendo, pues no me lo hubiera planteado a los veintitantos. Claro. Creo que es un proceso de evolución personal y de entender muchas cosas más allá de los aparadores o los reflectores o de la revista o de la publicación. Desgraciadamente creo, por lo menos en mi caso y en la de pues, mucha gente ha llegado a mí, pues te subes al ladrillo de la publicación y del premio y de la bienal y te creas en un mundo de fantasía donde buscas hacer proyectos de revista, proyectos ideales, proyectos, pues sí, tal cual, ¿no? Publicables. Publicables, porque también es chamba, porque también es ego, pero muchas veces ni siquiera satisfaces las necesidades de tus clientes, ¿no? Ok. En general. Pero entonces ha habido una evolución, ¿no? Sí, Una madurez en la por oficina. supuesto. Hay una frase que se le atribuye a Louis Kahn que dice arquitecto a los 40, ¿no? Entonces, habla precisamente de esa madurez. Y la evolución, pues, fue muy, ¿cómo te diré? Natural y torpe o rupestre, ¿no? Porque obviamente empiezas a tener trabajo, empiezas a posicionarte, entonces empiezas a agregar gente,
pero a lo mejor no la adecuada o a lo que tienes a la mano. Entonces, una prueba y error, Sí, porque sí, no sí. te enseñan a ser empresario. También. Te Ahorita tocaremos ese tema. Ahorita ¿va? tocaremos ese tema, pero te enseñan a ser arquitecto si bien te va. Exacto. Ni siquiera constructor, gestor, ¿sabes? Entonces, es un estira y afloja, ¿no? Para llegar allá a posiciones de despacho y todo eso fue mucha curva de aprendizaje, Claro. mucha prueba de error. Pero también está padre porque Claro. es parte de ese condimento a la vida. Si todo Claro. fuera tan fácil y tan lineal, pues seríamos suizos o suecos, ¿no? Y creo que también como arquitecto, de pronto, no sé si todos, pero creo que la mayoría somos muy inquietos, ¿no? Como que haces una cosa y que, o sea, simplemente hay 15 tipos de arquitectura, ¿no? Arquitectura habitacional, arquitectura comercial, paisajismo, o sea, hay un mundo. Y como que quieres hacer Y de el pronto arte, de por todo. supuesto, que somos una de las bellas artes. Entonces, siempre estás ligado, por lo menos en mi caso, a las bellas artes, ¿no? Claro. En todas sus expresiones. Y sí, personas inquietas. Y creo que a ti te pasa, escuchando el otro día la entrevista que le haces a Pollo, saludos Al buen Pollo al buen Solórzano, Pollo. también fresero. Exactamente. Y fundador del primer episodio también de Perspectiva. Y una leyenda soy fan de su trabajo, mis respetos para el señor Don Pollo, pero hablaba, por ejemplo, de esta película del Brutalista, ¿no? Que es una masterpiece, pero también ves todo ese lado negativo de esta obsesión que tenemos todos los creativos, ¿no? O sea, sí que padre, sí todo, pero también tenemos cosas Claro. súper obscuras, porque en realidad lo que nos interesa es diseñar. Claro. O sea, y muchas veces no te importa el presupuesto, el cliente, el contexto, la administración. O sea, generalmente somos malísimos para administrar un negocio. Por lo menos yo soy malísimo. Si no tuviera el apoyo administrativo que tengo... No tendrías 25 años, Taj. No, hombre, pues por supuesto que no. A lo mejor hubiera muerto de inanición, ¿no? Literal, o sea. Ok. Oye, me quiero meter también un poco en la parte de la filosofía y el proceso creativo. A final de cuentas, ahorita ya hablamos de, sea o no, pero ya traes 25 años de tu primer encargo, ¿no? Más allá de si fue Taj o no. ¿Cómo se construye una filosofía de trabajo o por ejemplo, qué principios pues guían a tu oficina al momento de diseñar? Mira, desde un principio lo tuve claro, por ejemplo, el tema de la escala pequeña, el ser un taller, el tener un trabajo boutique, en el sentido de una atención plena al cliente. O sea, no nos llenamos de 200 proyectos y 200 clientes, que pasa en otros despachos. Digo, si a ellos les funciona, es qué bueno, que generalmente ven el primer día al gran arquitecto titular, firman el contrato y no lo vuelves a ver. Entonces, en realidad no contrataste a X marca, contrataste a sus project managers, ¿no? Entonces, yo por lo menos nunca lo vi de esa manera, porque en realidad lo que más disfruto, evidentemente, es el diseño, pero la interacción con mi cliente. Entonces, es un principio básico, la atención especializada del cliente, en tema de atención. Y nos ha funcionado muy bien, gracias a Dios. Tengo un argumento de venta muy bueno y real. Yo les digo a mis clientes, métete a mi página web o a mi Instagram, escoge un proyecto y te siento con ese cliente, el que tú quieras. Con ninguno me ha demandado, ninguno me ha metido a la cárcel, no me deben dinero, no les debo dinero. O sea, siempre incluso llegas a temas de amistad, ¿no? Tengo clientes que ya brinqué a la segunda generación, ya sus hijos me encargaron un proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí nos están recibiendo una oficina de un cliente. Claro. ¿No? Y nos recibieron bien. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Entonces, es algo que vas construyendo precisamente desde la confianza y desde la atención directa a tu cliente. Entonces, ese fue un principio básico. Otro principio básico fue que tu proyecto, más allá de tus ambiciones y deseos estéticos, cumpla con las necesidades del cliente. Y siempre les digo en la oficina que por lo menos funcione. Lo mínimo que te piden es un proyecto funcional. Lo mínimo. Sí, claro. Ya si te quedó bonito, si le tomó César Béjar foto, saludos a César Maestrazo o quien sea. Claro. Es un valor agregado, pero el primero es la satisfacción de tu cliente. Claro. Esa es una obligación moral, ética y profesional. Y que parece obvio. Pero no es nadísima obvio. No, o sea, porque en el camino es muy fácil perderse. Yo conozco arquitectos conocidos, amigos. Eso sí, no digas los nombres. No digo nombres, pero que sí, la casa hermosa de revista que ganó X premio y el cliente está que se muere.
Claro, porque no es para él, como la casa Farnsworth, por ejemplo, ¿no? claro. De nuestro tío Don Mies, No, pues que fue un fracaso, se dice, probablemente no, que, pero que la señora nunca le gustó y terminaron en temas de demanda y bueno, ya ves que claro, era un claro. poco inquieto nuestro compadre. Entonces, pero por ejemplo, ahí te das un ejemplo del tema de que una cosa es que el colegio de arquitectos te aplauda tu proyecto y otra es que tu cliente esté satisfecho con tu cliente, con tu proyecto. Y Con tu muchas trabajo. veces queremos más bien quedar bien con lo primero, o bueno, lo segundo en este caso, que es todo lo que rodea al proyecto, Totalmente. no al cliente, Y no al ¿verdad? cliente, que es al que tienes que cuidar, porque es tu compromiso profesional, moral, ético y demás, tu cliente. Entonces, primero que nada, satisfacción entera del cliente. Obviamente ya en temas estéticos buscamos siempre un tema espacial, organizado, reticular, muy influenciados por el movimiento moderno, Ok. por la geometría. Tenemos una obsesión, o tengo pues, para no echar, también los Para no que están embarrar. conmigo también tienen esa obsesión, la verdad. ¿Verdad, Juanito y compañía? El tema de la obsesión por la geometría, los ejes, la composición, tú te metes a nuestros proyectos y clarísimos ejes de composición, Ok, obsesivos, ¿no? ok. Líneas de piso que coinciden con las paredes, con las puertas, o sea, sí tenemos esa Ese detalle. autoimpuesta, y claro, y de manera impuesta, ¿no? Ok. Geometría sencilla, volúmenes contundentes. Y por ejemplo, ahí, ¿cómo empieza un proyecto? O sea, metiéndome en el proceso creativo, ¿no? Porque pues vemos el proyecto publicado, ¿no? Ah, padrísimo y no sé qué, pero ¿cómo empieza? O sea, desafío de la hoja en blanco. Literal empezamos con hoja en blanco, literal. Tenemos muchos recursos, tengo gente muy hábil en temas de 3D y videos e inteligencia artificial ya en el equipo hoy, pero empezamos en hoja en blanco a la vieja escuela. ¿Qué hacemos? Primero que nada es una entrevista con el cliente, Okay. visita física al sitio. De ley. De ley. Salvo un solo proyecto, no hemos hecho visitas. Ahorita te digo cuál y por qué. Un concurso que nos invitaron en Indonesia, Okay. en una isla específica de Indonesia, el cual ganamos, pero cliente muy peculiar, Okay. cliente italiano para hacer un beach club y unas villitas en... Es el único terreno que no he han conocido, visitado. pero sí conozco Indonesia, tengo Okay. la fortuna de haber conocido Indonesia, entonces digamos, conozco Indonesia, pero específicamente ese terreno donde era el de él no. Okay. Pero todos esos visita, por ejemplo, estamos ahorita en Irapuato, yo claro. vivo en Irapuato. Claro. Entonces es un tema de visita de sitio. Entonces, visita de sitio, entrevista con el cliente, sí o sí. Y en la mayoría de los casos, salvo por cuestiones ajenas, es con toda la familia. A veces no juntos por temas de logística, por ejemplo, cuando son niños y tal. Pero, por ejemplo, claro, está el papá, la mamá y muchas veces los hijos. Y se hacen unas dinámicas muy interesantes. Ponemos a los niños a dibujar su casa ideal y todo eso, que fuera de lo chistoso y fuera de lo lúdico que puede ser, te develan muchas cosas interesantes de dinámicas familiares, de gustos, de necesidades, porque a fin de cuentas son usuarios de las casas. Entonces también tomamos en cuenta a los niños. Y pues son súper chistosos los niños, ¿no? Es súper cute. De hecho, por ejemplo, estos clientes de San Luis, que una familia que queremos mucho, así conocí a esta chiquita, una niña encantadora de pelito chino, que ahora ya es una señora, y ahora le voy a hacer su casa, ¿no? Entonces ella estuvo en una dinámica similar. Mira. ¿Y se acuerda, por ejemplo, de eso? Sí, por supuesto, no estaba tan chiquita, o sea, tenía tipo, esa casa tenía unos 15 años, 16 más 8, 9, sí, unos 20, tiene alrededor de 20 y tantos años, ¿no? Wow. Entonces es la segunda generación. Entonces, eso. Luego, por otro lado, una documentación del proyecto. Es decir, siempre que nos cae un proyecto, aunque sea un tema que dominemos, como la vivienda, que ya tenemos mucho rato haciendo vivienda unifamiliar y vertical y usos mixtos, siempre documentamos e investigamos proyectos similares al que nos están encargando. Okay. Ejemplo, hotel boutique, no sé, en San Cristóbal de las Casas. Ajá. Antes de echar una raya, pues, ¿dónde San Cristóbal de las Casas? ¿Qué hay en San Cristóbal de las Casas? ¿Qué materiales? A ver, búscate hoteles boutique de más o menos esta poco escala. De referencias. Poco de referencia. Y sobre todo para ver cómo lo solucionaron otras personas, ¿no? Okay. Los errores. Y analizas el proyecto y dices, oye, mira,
pues este está padre, pero esto no, esto sí. Entonces, sí, antes de echar una raya, documentamos y nos investigamos. Hay todo ese análisis Sí, detrás. sí, totalmente. Ahorita estamos haciendo uno muy interesante con Jonathan, que es Mastersazo John, saludos, muy denso. Okay. De un proyecto muy interesante de gran escala ahí en Zapopan. No puedo dar todavía mucha información, pero de veras estamos haciendo una tesina. O sea, es una investigación ya incluso grotesca e innecesaria en el sentido Obsesiva. práctico, obsesiva, pero está bien padre, pues, Ok. porque obviamente, pues todo eso de alguna manera te sirve directa o indirectamente hoy o en el siguiente proyecto. Claro. Entonces lo disfrutamos, pues, ¿no? Nos gusta también el tema de la investigación. Okay. Yo, por ejemplo, yo hice una tesis teórica, me gradué con una tesis teórica, que era innecesaria, porque por proyecto me podía haber graduado por excelencia y no haberla hecho. Y pero ahí así, entró el arquitecto es obsesivo. correcto. Junto con Marco, otro arquitecto obsesivo también. Duramos como año y medio haciendo una tesis teórica de más de 300 páginas, Wow. con una bibliografía de 50, 60 libros desde ¿Te Nietzsche, gusta la Baudrillard? investigación? ¿Te gusta Totalmente. el análisis? Porque eso es Me algo que gusta mucho también he leer visto también. en como la filosofía de tu oficina, aparte de la investigación, ¿no? Sí, sí, nos gusta, te digo, pues ahora sí que por cuestión personal, ¿no? Y nunca el trabajo que hagas no recibe premios, ¿sabes? Por ejemplo, con esa tesis, con mucho orgullo, nos dieron mención honorífica en el ITESO, que había muchos años que no daban una mención honorífica en arquitectura, ganamos la Bienal de Arquitectura Mexicana en publicaciones, o sea, nos dio muchas satisfacciones, ¿no? Interesante, qué padre. O sea, me meto, y gracias también por compartirnos todos estos detalles de, bueno, pues nos enfrentamos a la hoja en blanco, pero antes de echar una línea es analizar, Totalmente. investigar. Ya que investigaste, ya que documentaste, ahora sí te enfrentas a la hoja en blanco y permites que el consciente y el inconsciente empiece a trabajar, ¿no? Okay. Pero ya que llenaste de input tu cerebro, porque si no te sigues reciclando en lo mismo y te sigues copiando de alguna manera. Y si tratamos, evidentemente, terceros verán nuestra obra y verán rasgos similares, claro, o cosas así, normal, pues los hace la misma persona o el mismo grupo de personas. Claro. Pero sí buscamos que cada uno tenga ciertas personalidades especiales, más allá de modas y vanguardias, elementos que respondan específicamente al sitio, al cliente, a la topografía, al presupuesto y demás. Ahorita que hablaste un poco que, bueno, hacen proyectos y tal vez se parecen, pues obviamente tienen su sello. Creo que todos, a final de cuentas, tenemos una influencia o una inspiración. Totalmente. ¿Ustedes qué referencias tienen para diseñar? A lo mejor ya nos diste una, Mies, ¿no? O sea, el menos es más, pero ¿qué otras referencias o influencias tiene TAG en su línea de diseño? Pues mira, de temas de arquitectos, ¿qué te diré? Por ejemplo, muy fan de Peter Zumthor, que he tenido la fortuna de estar en obra de Peter Zumthor. Qué maravilla, es un genio y es un taller de 6, 8 personas, no more. Petit. Petit, RCR, estos españoles también, claro, catalanes, también es un despacho Petit y nos encanta lo que hace. Por supuesto, Álvaro Sisa, Aires Mateus, otro despacho chiquito. No sé, ¿quién más de Herzog y de Merón? Bueno, es una marca internacional, también somos muy fan. Que esos sí son como más mega, ¿no? Sí, totalmente. Es otra escala, ¿no? Incluso Rem Koolhaas o Jean Nouvel. Pero toda esta corriente, digamos que es afín a ustedes. Sí, completamente. Por supuesto, el movimiento moderno. En México, Teodoro González de León, un gran arquitecto, obviamente Alberto Kalach. Totalmente. El mejor arquitecto mexicano vivo, creo yo. Sí. Obviamente Barragán, que Barragán es muy chistoso porque en mi universidad, el ITESO, son hijos adoptados de Barragán. Entonces dices, hueva Barragán. O sea, por lo menos yo decía, hueva Barragán, o sea, sí, qué padre y todo. Muchos años decía, hueva Barragán. Cuando conocí la casa estudio de Barragán, dije, te pido perdón, ya entendí, exactamente. Como decía el pollo, no veas ve lo que mis ojos vieron, ¿no? Entonces, no hagas lo que yo hice, sino ve lo que yo... Y ahí te das cuenta de la monstruosa figura que fue Luis Barragán, ¿no? Sí, no, y es que obviamente pues hay toda una escuela tapatía de Barragán, ¿no? O sea, el ITESO, Guadalajara, pues son... Sí, totalmente, para bien o para mal, como todo en la vida, ¿no?
Claro. Creo que hay muchos que se repiten en las formas básicas. Colores. Sí, como de hueva, ¿sabes? O sea, como una copia como de hueva. Creo que sí hay arquitectos que han hecho cosas interesantes Ok. a partir de Barragán. Por ejemplo, Andrés Casillas, bueno, él fue digamos, discípulo de él, pero Andrés Casillas también es un Sí, claro, maestrazazo, ¿no? claro, Unas totalmente. casas impresionantemente bonitas, ¿no? Oye, me voy a dar un cambio radical, pero Dale. no quiero dejar de preguntarte esto. Ay, las influencias, todavía no, estábamos hablando más de arquitectura, ¿no? Exactamente, exacto. El arte en general. Fíjate que yo siempre, cuando me invitan a conferencias, pláticas y demás, siempre les hago esta recomendación que se nutran de bellas artes, no nomás de arquitectura. Yo, de hecho, he tenido un proceso ya de varios años de dejar de leer a Nietzsche, Derrida, Lacan, todos, ¿no? La mano, ay, se me va el nombre de la mano que escribe de este Julian, el No famoso libro que recuerdo. todo el mundo lee ahorita, Ay, no, La mano que no. piensa. Ok. O sea, he dejado de leer mucho ya de arquitectura para leer otras cosas como un proceso de descontaminación de arquitectura y todo eso. Me he metido ¿Y de qué te de nutres arte en en esto? general, de literatura, de premios Cine, Nobel, de cine, por fotografía. supuesto, fotografía. Soy muy fan del arte en general. Ok. Entonces, creo que si sigues consumiendo vorazmente arquitectura, como en los primeros años todos lo hacemos, pues te sigues repitiendo y ciclando en lo mismo. Claro. Necesitas un componente que te humanice, que Ok. te baje a la tierra. Y creo que ese es el arte, en todas sus manifestaciones, desde teatro, cine, música. Oye, ¿y cuál es tu opinión ahorita en torno a la inteligencia artificial? O sea, este cambio pues radical. Tú ahorita hablaste de que ya empiezas a integrar pues personas que manejan esto en tu oficina. ¿Cómo la estás integrando? ¿Cuál es tu opinión? Híjole, no sé cuál es mi opinión. O sea, vamos, sí sé, pero no sé. Creo que es una herramienta poderosísima, súper interesante, que estamos en pañales de algo nuevo que viene. No sé qué tanto es perjudicial o benéfica al desarrollo. Hay panoramas súper drásticos donde nos vamos a volver en una Matrix o un Skynet, si es que no estamos ya en ella y no lo sabemos. Ajá. Entonces, que yo creo que sí. No, o sea, no materialmente, pero sí físicamente. Estamos condensados y atrapados en redes sociales y demás, en una neuroprogramación consumista impresionante. Creo que Skynet lo logró. Sí, sí, sí. Y bueno, pero es una herramienta súper poderosa. O sea, no utilizarla es como decir, no, voy a seguir haciendo mis planos con Leroy y con estilógrafo. Pues, ¿para qué si hay eso? Creo que lo que nos puede salvar de alguna manera es el lado humano. Okay. Que sea los humanos en el sentido de la creación más bella que tiene el ser humano es el arte, creo yo, la mejor creación o el mejor producto que podemos ofrecer. Como humanos. Como humanos es precisamente eso, el arte, ¿no? Es lo más sutil, lo más digno, lo más interesante. Entonces, en la medida en que nosotros nos nutramos de otras bellas artes, nos hacemos más completos y no caer en la IA, ¿no? Porque ves a muchos chavitos, sobre todo nuevas generaciones, que sus proyectos los hacen ya desde tecnología BIM, por ejemplo, o ChatGPT con prompt y todo eso. Pero, perdón que lo diga, pero analizas los proyectos a fondo y son bastante cortos, se quedan bastante cortos porque no tienen un alma. Claro. Digo, estoy hablando en general. Sí, sí, sí. Habrá gente que lo maneje muy bien y logre. Pero la mayoría se queda en lo básico. Porque luego me encantan esos argumentos. Es que Zaha Hadid usa Rhino y usa no sé qué. Pero hay 1000 cosas atrás de Zaha Hadid. Una investigación detrás. Por supuesto. No llega a hacer eso porque se siente en una computadora desde la pereza y pones 3 prompts y ya tienes una casa y un render. Está alejado de la realidad. Alejado de la realidad y alejado de un cliente y de un contexto. Por ejemplo, un poquito regresando al tema de las disciplinas, nosotros hasta 2/3 fases del proyecto empezamos con renders. Precisamente con eso. Yo se los digo a mis clientes que yo te puedo hacer un render padrísimo y te voy a esconder los defectos del proyecto. Es un maquillaje falso. Claro. Empezamos después del hoja en blanco, empiezas con el boceto, con el proyecto base y empiezas con un conceptual en planta. Después lo pules y lo haces arquitectónico y después, en una tercera etapa, empiezas con los renders. Ya que el cliente
revisó, analizó y vivió el proyecto para que precisamente sea un proyecto que satisfaga sus necesidades. Hacerlo bonito pues no es tan complicado. Como decías, primero que funcione. Primero que funcione. Ya después nos metemos en la parte estética. Exactamente. Entonces sí, nosotros, y se los decimos, aquí están tus planos en blanco, revísalo, tómate el tiempo necesario, revisa que todo funcione, medidas, muebles, dimensiones, puertas, alturas, bla, bla, bla. Dinámica de uso. Programa social, dinámica de uso, vinculaciones. Entonces, ya que más o menos lo dominas, nos vamos al render. Porque obviamente el render es un escote o una minifalda para una chica. O sea, claro. es la distracción total en el sentido maquínico de la palabra que estoy diciendo, ¿no? Entonces, pero pues primero conócela, platica con ella, ¿no? O sea, enamórate de ella, enamórate de tu proyecto y después ya le ves el lado bonito. Porque hacer arquitectura bonita, pues no está tan difícil. Sí, o sea, y no como a lo mejor muchas generaciones ahorita lo están entendiendo de voy a hacer desde el prompt, o sea, un render, una imagen, y pues ya después a la gente, a la gente no le va a interesar tanto cuánto mida su cuarto. Por supuesto, porque la fachada está bien padre, ¿no? Pero luego te encuentras con que pues no le sirve esa habitación. O tienes una columna que no te deja meter un buró. Claro. Por ejemplo, en los edificios, que pasa muchísimo, ¿no? Entonces, primero, resuelve el proyecto en un tema funcional y después enamóralos con el render, porque el render es un tiro seguro. Hay que ser honestos. Tú puedes hacer un render hermoso, maquinarlo, cambiar el ángulo del lente y que se vea grandísimo el espacio cuando mide 3x3 el cuarto. Enseñar perspectivas que nunca vas a ver en la vida real. Que nunca vas a ver real. y que no existen. Claro. Entonces, no se vale, ¿no? Totalmente. Oye, ya metiéndome a esta otra parte de la arquitectura con los negocios o como negocio, nosotros en Perspectiva hablamos mucho de cambiar el mindset, ¿sí?, del arquitecto. Entonces, desde este punto de vista, Gerardo, ¿en qué momento, desde tu punto de vista, un arquitecto también se convierte en gestor, en estratega, en empresario? ¿En qué momento o cómo? Híjole, yo creo que el propio crecimiento te obliga a hacerlo. El brincar de ser tú solo el arquitecto a tener ya una empresa pues, de 2 o de 3, te obliga a hacer todo eso. Definitivamente es un proceso inevitable. Inevitable porque la misma dinámica e inercia te lo demanda, ¿no? Desde mándame una factura, fármame un contrato, ¿de qué? Mándame la constancia de retención. ¿La constancia de qué? Si ni siquiera estoy dando alta en Hacienda, ¿sabes? O sea, la misma inercia te va empujando para bien o para mal. A mí esta plática la conecto con algo que me han dicho muchas veces. Oye, deberías de tener más gente y otra oficina y tal, y ganarías. Y pues sí, pero me volvería un administrador y yo no quiero ser un administrador. Para eso tengo una administradora que lleva cuentas y demás. A mí me gusta diseñar. A lo mejor en un sentido práctico dice, ay, pues qué tonto, podría estar ganando el triple. Pues probablemente sí, pero a lo mejor dejaré de un lado de ser feliz. ¿No es algo que te interese? Pues no, tampoco me interesa ser el más rico del panteón, ¿sabes? O sea, mientras tengas para vivir de manera digna y haces lo que te gusta, pues creo que eso es éxito en la vida, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y que vivas de tu trabajo, pues mejor aún, ¿no? Y de lo que te gusta. Claro. Digo, yo hago esta pregunta porque a final de cuentas, creo que en la universidad, pues nunca te enseñan esta parte, ¿no? Lo decías al principio un poquito, ¿no? O sea, a final de cuentas, te enseñan a diseñar, te enseñan a ser arquitecto. Si bien te va. Ajá, si bien te va. Si bien te va. Pero ya de ahí a montar una oficina es un camino aparte. No, nadie te lo enseña, definitivamente, y lo aprendes a fregadazos en la calle y a prueba y error. Y armándote de un equipo. Totalmente. Es un trabajo colaborativo. Esa es la parte bonita de una palabra taller. Taller es un trabajo colaborativo, ¿no? ¿Cómo te ha ido a ti con esta parte? O sea, de ir armando tu equipo, ¿cuántos son en este momento? ¿En qué momento has tenido más? ¿Y cuál es como tu pensamiento en torno a esto? Pues en general bien, creo que el balance es positivo. Obviamente con sus temas negativos o gente que no se alinea a ciertas, sobre todo temas de disciplina o temas de compromiso. A mí, yo lo tengo muy claro y siempre se los digo desde el practicante que entra hasta el dibujante o lo que sea, es el compromiso. Y a mí no me interesan las horas de que estés sentado, ¿sabes? Si yo te digo, a ver, Carlos, hazte los planos de ventanería y tú los haces el domingo
de 10 de la noche a 3 de la mañana y me lo entregas bien, a mí no me importa si toda la semana estuviste jugando pádel. O sea, Sí, si claro. entregaste en tiempo y forma, Y con calidad. y por supuesto, Claro. con la calidad mínima, ¿no? Entonces, o sea, no es un trabajo de horas, es un trabajo de calidad y mucha gente no lo entiende de esa manera. Y el compromiso y que mucha gente depende de lo que tú estás haciendo. No es un trabajo aislado. Si tú no me entregas esa ventanería, el contratista no puede hacer las ventanas y el de fachadas no las puede cerrar. O sea, el que tú estés de inútil sin hacer lo que debes de hacer, tiene una cadena de consecuencias Claro. negativas. Creo que eso es lo más importante a entender. Equivocarnos, todos nos equivocamos, ¿no? O sea, es humano errar, pero si no tienes compromiso y vocación, es Claro. terrible. En la obra también se los digo, porque también construimos, ¿no? Construimos nuestros proyectos, no es que seamos constructoras, sino construimos nuestros proyectos. Entonces, si te equivocas y rompiste un tubo, dímelo, no pasa nada. Les digo una frase que les da mucha risa, les digo, ser pendejo no es delito ni es pecado, ¿sabes? O sea, me equivoqué, pues está bien. Pues, ¿qué te digo? O sea, no te voy a Lo dar un raro es que premio. no te equivoques. Lo raro es que no te... Y además no pasa nada. Claro. Arqui, mandé mal los planos. Bueno, pues, ¿cómo lo vamos a solucionar? Claro. Háblale al contratista y dile que mandaste mal los planos. O sea, no pasa nada. Claro, claro. Pero Acepta entonces tus consecuencias, ¿no? también estás hablando de construir confianza con tu equipo, Totalmente. ¿no? Y son, o sea, hablo de estas cositas que sobre la marcha vamos aprendiendo, construir confianza, armarte de un equipo. Ahorita hablaste de, es una, o sea, un error desencadena en muchas cosas. Entonces, a final de cuentas, desde mi punto de vista también, un arquitecto pues se vuelve muy estratega porque tienes que estar, te vuelves como el maestro de orquesta. Totalmente. ¿No? Que si algo ya se desafinó y quedó mal, pues ya el otro ya también ya no sabe qué hacer. ¿No te parece? Y totalmente. Y además todavía tienes una carga adicional como director o cabeza de una oficina, que es que el cliente te quiere ver a ti. O sea, el cliente me dice, oye, ven a la junta que va a ser en Irapuato, Claro. o en Cancún, o en Ciudad de México. Tú eres la cara. Claro, entonces, porque aquí te quiero ver, ¿sabes? Claro, O sea, entonces también ese es un trabajo que a veces no nos damos cuenta que es súper importante y que que dedicas a invertirle tiempo. Entonces tienes que aprender a delegar, que eso es súper difícil para todos estos arquitectos TOC que somos. Claro. Delegar cosas, híjole, es súper, súper complicado, porque es un tema hasta catártico, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. es tu proyecto, es tu hijito y no quieres que nadie lo toque, ¿no? Claro. Con los años pues vas aprendiendo y evidentemente el trabajo colaborativo siempre será mejor que el individual, ¿no? El llanero solitario nunca le va a ganar a un equipo bien armado, ¿no? Totalmente. Oye, ya nos diste un poquito pauta, pero de todas formas me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las líneas de negocio detrás de TAG? Me refiero a, ¿haces diseño, haces construcción, haces supervisión? ¿O cómo funciona, digamos, en negocio tu oficina? Diseño, sí, obviamente, así empezó y creo que así se morirá. Construcción, pero de nuestros proyectos. O sea, solo hemos construido hasta el día de hoy proyectos hechos por nosotros. No sé si construir un proyecto que no fuera de nosotros, porque no te sabe igual, pues no tienes el control, ni la autoridad, ni la potestad sobre él, que ese es el tema que a mí me cuesta, que no es mi proyecto. Entonces, si no es mi proyecto y encuentro cosas que no me gustan o que no funcionan, pues no tengo el input del cliente, entonces en realidad no sé cómo resolverlo, entonces me causaría como conflicto. No digo que nunca, a lo mejor sí, probablemente, ¿no? Pero no, me interesa construir lo que nosotros hicimos precisamente por cerrar la pinza, ¿no? Porque además los proyectos son vivos, o sea, como que siempre Totalmente, tienen cambios, ¿no? Totalmente, ¿no? Y sabes cómo responder porque tienes todo el background del cliente, el contexto y bla, bla, bla. Entonces sabes cómo responder. Okay. A veces se sorprenden de la rapidez con lo que contestas. Oye, no nos quedó esta ventana, ¿cómo la hacemos? Muévela tanto, porque lo tienes dominado, te lo sabes. No sé si de memoria sea la palabra correcta, pero lo tienes dominado, ¿no? A diferencia que no fueran tus proyectos. A diferencia que no fuera, ¿cómo reaccionas ante algo que no conoces, no? Claro. Entonces, cuando lo dominas y lo conoces, pues sabes reaccionar de una mejor manera. Y sobre todo en temas de edificios, obras más grandes, es como mucho más importante tener ese conocimiento. Claro. Y una tercera línea de negocio que estamos empezando a desarrollar es la promoción inmobiliaria o el desarrollo inmobiliario. Ok. Que evidentemente creo que al fin de cuentas soltaremos la construcción
y seguiremos con arquitectura y promoción inmobiliaria, ¿no? O desarrollo inmobiliario. Interesante. Esta parte la llevan, digamos, en alianza con brokers, con intermediarios, o ustedes generan... No, claro. Más que la promoción inmobiliaria, no es que nos pongamos a vender a terrenos, sino más bien tú tienes un terreno y tu tío tiene dinero, pues vamos generando un proyecto. Ah, O sea, entonces como tipo desarrolladores. Como desarrolladores, exactamente. Que ya lo estamos empezando a hacer. Creo que es un brinco natural, pero necesitas la otra plataforma para hacerlo. Entonces, como no te alcanza la vida, pues tienes que soltar uno. Y la que soltaría sería la construcción, que es la que menos me interesaría de las tres, ¿no? Que de todas formas, como dices, o sea, a final de cuentas terminarías construyendo tus proyectos, sí, pero desde un esquema distinto. Exactamente, a lo mejor desde una supervisión, ¿no? Ajá, hasta cierto punto desde la administración. Pues exactamente, pero ¿no? Teniendo el control del proyecto. El tema, y no es un tema de desprecio a la construcción, la verdad es que la construcción te da ingresos súper interesantes. El tema es la necesidad de tiempo. Construir un proyecto o sea, la construcción per se demanda muchísimo tiempo, entonces empiezas a descuidar los otros. Exacto. Entonces tienes que soltar aprender a soltar a las batallas que puedes atacar. Porque tampoco pienso en triplicar o ser 200 empleados. O sea, no me interesa ser Foster y asociados, ¿no? Malamente quizás, si tú quieres. Probablemente en unos años cambie de opinión, pero el día de hoy sigo fiel a que no quiero ser una empresa de 50 personas, ¿no? Claro. Pero forma parte de la evolución de la oficina, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor construimos, totalmente, pero a lo mejor ahora queremos hacer esto otro. Es correcto. Y además, pues no hay un script en la vida, ¿no? Claro. Probablemente mañana me saco la lotería y me olvido de todo y me voy a Marbella a vivir, ¿sabes? O sea, I don't know. Ok. Oye, hablando de esta faceta de arquitecto, pues no sé, como líder de una oficina, que tienes gente a tu cargo, ¿qué habilidades crees que debería de aprender todo arquitecto para emprender o para trabajar en una oficina? Mira, yo más que habilidades técnicas, yo te diría que un tema de manejo de inteligencia emocional y resiliencia. Porque lo técnico lo aprendes, ¿no? Sí, un BIM y Revit, sí, inteligencia y programación tal. Pero si no tienes una base de inteligencia emocional, está bien complicado. Y estamos viendo una crisis preocupante de alza de suicidios, de temas de depresión en niños y demás, precisamente creo yo por toda este leviatán que son las redes sociales, estas vidas perfectas que nos venden que son una falsedad en la mayoría de los casos. Que nadie la tenemos. Que nadie la tenemos, ¿no? Entonces te crea ansiedad y todo eso. Y yo creo que lo que te deberían de enseñar es temas de manejo emocional, ¿no? Inteligencia emocional. Porque esto es, como lo decíamos hace ratito, es una carrera de resistencia y no de velocidad. Y también necesitas una alta autoestima, no en el sentido del ego, sino en el sentido de saberte sobreponer a todas las adversidades. Porque es una carrera complicada. Tienes que tener un alto umbral hacia el fracaso y hacia el error. Frustración. A la frustración. Tolerancia a la frustración. Tolerancia a la frustración porque te va a pasar. Claro. Vas a perder un proyecto, te lo van a ganar, lo va a construir el maestro como hasta tanto meme hay, ¿no? No te van a salir las cuentas. No te van a salir las cuentas. Dejó el maestro abierta esta ventana y se inundó en la duela y la tienes que pagar. O sea, shit's happen, ¿no? Y si no lo sabes manejar y si te encierras en ese círculo del fracaso, pues está fatal. Yo lo he dicho en muchas veces que salen estos temas, les digo, tienes un día para llorar. Haz de cuenta, Carlos, perdiste el concurso, claro. Está bien, tienes todo el día de hoy para llorar, cómprate un litro de chocolate, ponte a ver novelas, drógate, vete a lugares non santos, lo que tú quieras, pero tienes un día para llorar. Ajá. Y después sigues adelante. Claro, porque no te puedes sentar en ese círculo del fracaso. O sea, está bien, perdimos, nos equivocamos, pero ¿qué sigue? Porque si no, pues te vas a quedar ahí en un círculo de depresión terrible. Totalmente. Y eso va a pasar. Totalmente. Te van a robar un proyecto, te van a demandar, te van a extorsionar, te va a llegar la plaza a cobrar. O sea, hay tantas cosas que nos pasan en este medio. O sea, si tú fueras director de la escuela de arquitectura de cualquier lugar, dirías, hay que meter una clase de inteligencia. Totalmente. Y obviamente nos daría hueva. A los 20 años diría, puta, qué hueva, ¿y esto para qué?
como todas las optativas Sí. de relleno que nos Claro. ponen, que no son de relleno, ¿sabes? No, no, no. No, y también lo menciono porque a final de cuentas hoy queremos aprender todo en internet, ¿no? O Totalmente. sea, ¿cómo se hace esto? YouTube. O ChatGPT, no sé qué, pero pues esas cosas. Pero estás hablando, si te fijas, todo lo que aprendemos es de la técnica y la tecnología, pero nada del ser humano, Claro. ¿no? Y eso es lo que nos va a hacer diferentes. Eso es lo que nos va a hacer, eso es la resistencia al Skynet y a la Matrix, precisamente creo yo que esa es la forma de resistencia a no caer en este círculo. Porque ¿de qué te sirve? Velo, o sea, es tristísimo temas de depresión en niños, Claro. en niños, ¿por qué puede estar deprimido un niño? Sí. Y claro, empiezas a escarbar en todos estos constructos sociales, esta sociedad altamente consumista, esta neuroprogramación para consumir desde los niños, Totalmente. es terrible. Entonces, evidentemente necesitamos inteligencia emocional para poder afrontarlo todo eso. Entonces, fuera de aprender Revit y aprender BIM, que es lo de hoy, y que si no eres programador te vas a morir de hambre, y nuestra carrera va a desaparecer, pues probablemente desaparezca, probablemente todas desaparezcan. Pero ¿qué vas a hacer tú, no? O sea, me refiero Hay que resistir, ¿no? Exacto, para adaptarte a lo que viene, ¿no? Totalmente. Y siendo pesimistas, pero a la vez realistas, yo veo un escenario muy posible, el de Wall-E. No sé si te acuerdas la película esta del axioma de Wall-E, sí. que todos somos unos obesos pegados a pantallas sin pues es que ya vivimos una especie de futuro distópico. Totalmente. Cuando ves Black Mirror, no a mí sabes, me encanta Black Mirror. A mí también no sabes si reír o llorar. Sí, hay episodios que digo, oye, eso baja de 2 líneas, pero ya lo estamos viviendo. Totalmente. O sea, a lo mejor no exactamente, pero ya estamos ahí. La esencia es la misma. Exacto. ¿No? De veras, no sabes si reír o llorar. Totalmente. Oye, ya metiéndonos a la parte de tus proyectos y la visión como estudio, si tuvieras que escoger un proyecto que resuma lo que es TAG, ¿cuál sería? Híjole, cuando la leí tu lista de preguntas la pensé y me pasa un poco como, por ejemplo, con la música, ¿no? ¿Cuál es tu banda favorita? Híjole, ¿cuándo? O mi película favorita. O mi película favorita, ¿en qué etapa de mi vida, no? Claro, entonces, pues te podría decir, híjole, soy muy malo para decidir uno, ya sea una banda, una película, un director de cine, un libro. Yo te diría que en cierto momento y por ciertas circunstancias son importantes. Por ejemplo, una casa que hicimos en Lomas del Valle, la AFP, fue de mis primeras casas grandototas. Okay. No tenía ni 30 años, entonces claro que... Y a la marcó fecha, un hito. Marcó un hito. Y una casa que se sigue viendo muy bonita. Vivo cerca de ahí, la veo seguido y me sigue gustando. Sigo con una buena relación con el cliente. La casa está de San Luis Potosí, una familia que ya se hizo amiga. Que pasa algo súper chistoso, esta casa ZR que la ves y yo creo que ya está cercana a los 18 años y la casa se sigue viendo atemporal, como clásica, se sigue viendo contemporánea y se sigue viendo bien. Evidentemente un tema de mantenimiento y de cuidado, por supuesto, pero esa casa me llena mucho de orgullo precisamente porque es casi como un objeto clásico, ¿no? No es una ultra vanguardia que grite, pero no es una casa boring, o sea, es una casa que sigue siendo una buena casa. Total. Después de 18 o 20 años, ¿no? Por ejemplo, Bresa Towers en Cancún fue nuestro primer Big Boy. También estaba en los 30 y edificios de 14, 18 niveles y 200 departamentos. O sea, claro que es un hito para mí Bresa. Hicimos un concurso que ganamos para un manatiario en Chiapas, que a la hora no se hizo, porque ya saben cómo es del gobierno en México. Pero bueno, ese es otro tema. Nos van a bajar el podcast. Pero no, bueno. ¿cuántos proyectos no se juntarían no realizados, verdad? No, de todos los arquitectos. N. Y esto es muy lindo, la verdad es que tengo un tema ecosustentable, una conceptualización bien padre. ¿Qué otro? Por ejemplo, ahorita MedPark, otro de nuestros Big Boys, que está ahorita en proceso, que lo digo orgullosamente, el proyecto está vendido yo creo que hoy a un 75, 78% en un tiempo récord, lo cual habla que el gran público lo ha aceptado, que es súper importante en un proyecto comercial, ¿estás de acuerdo? Es demasiado dinero y demasiadas situaciones encima. Hay muchos riesgos. Muchísimos. 167 departamentos que le gustan al gran público, porque le puede gustar al colegio de arquitectos, te puede gustar a ti, pero el usuario final, ¿qué? ¿Cuántos proyectos se quedan? Y más allá de que le guste, que lo compre.
Que lo ¿no? compre, exactamente. O sea, pero yo puedo decir, pues está muy bonito, pero No le llego. Ajá. O no me funciona. Exacto. O el terreno es malo, o la ubicación no es para mí. Exacto. Y con este proyecto entiendo que también estás incursionando en esta otra etapa que No, este no. Okay. En otros que estamos trabajando, pero ahorita tenemos también 2 en el tintero Okay. muy interesantes que estoy seguro que nos van a llenar serán de nuestros consentidos. Pero sí, no pudiera elegir con uno. Por ejemplo, también unas oficinas en Torre Andares, en Zapopan, que ganamos la Bienal de Arquitectura de Jalisco, la 15 o 16, con ese proyecto. Y por supuesto que son proyectos que te marcan, ¿no? Buenísimo. Oye, y en la parte de los retos, ¿cuál consideras tú que ha sido el reto más grande que ha atravesado TAG? Sobrevivir. Okay. Sí, sobrevivir tal cual, ¿no? Okay. En el ¿Y cómo lo has llevado, no? O sea, a final de cuentas. Y déjame aclarar un poquito el tema de la supervivencia, no solo financieramente, o sea, también no caer en el canto de las sirenas de las gerencias y hacer proyectos anodinos, porque sería bien fácil a seguir haciendo productos sin alma y sin espíritu, sería lo más fácil. Nadar contra corriente es complicadísimo y nos llenamos de edificios anodinos y de proyectos anodinos que no responden ni a clientes, ni a usuarios, ni a nada, de proyectos horrorosos sin alma. Y es lo que te piden las gerencias y los desarrolladores inmobiliarios. Eso es lo que piden, rentabilidad. Y la rentabilidad es un porcentaje sin alma, sin cara ni corazón. Tú tienes que llegar a la eficiencia del tanto por ciento. Pero, ¿cómo? Entonces, o sea, parte de la supervivencia, gracias a Dios, no ha sido financiera. Yo creo que mucho de la supervivencia es a esto, a nadar contra corriente, a pesar de... Es mantener tu visión. Totalmente manejar de querer hacer las cosas de cierta manera. Evidentemente habrá haters que se meten y dicen, ay, no mames, van con lo mismo. También gachos tus proyectos. Claro, pues no eres, como dicen, monedita de oro, ¿no? Exacto. Pero de que nuestros proyectos tienen alma y tienen algo además, por supuesto que los tienen. A lo mejor no son los más llamativos o los más instagramiables, pero nuestros clientes están felices. Entonces, digamos, como mantener esa esencia. Totalmente, ¿no? A pesar de. Contracorriente, ¿no? Ok. Oye, ¿y hacia dónde va? ¿Hacia dónde va en este momento TAG? ¿Qué los emociona? Ahorita estamos por incursionar con hemos hecho un par de concursos en el extranjero, pero estamos ya a un paso de nuestro primer proyecto en Estados Unidos. Entonces ese es nuestro nuevo... Vas a brincar el Bravo, el charco. Exactamente. Espero que el ICE no nos alcance cruzando el río Bravo. ¿Y dónde va a estar? En Texas. Ah, buenísimo. En Texas. Entonces la idea es, si todo sale bien y todo funciona, pues tener una nueva sucursal del otro lado de Laredo. Hombre, pues toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y esperemos que les vaya muy bien. Y la emoción es que es totalmente nuevo, desde el sistema constructivo, el cliente. Vamos a tener que aprender a desaprender y aprender nuevas cosas. Es otro... Qué difícil. Claro. Y chango viejo no aprende maroma nueva, dicen. Exacto. Ya te contaré. Porque lo más fácil es replicar la fórmula, ¿no? Pero ¿cómo replicas la fórmula con un sistema constructivo diferente? No, a eso me refiero. Y un cliente diferente, ¿sabes? Exacto, porque entonces el reto es agarras un proyecto distinto donde tienes que, como dices, desaprender. Tienes que desaprender. Wow. Y volver a aprender. Insisto, chango viejo no aprende maroma nueva. Y también si no funciona, pues se vale, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Pero se intentó. Se intentó, digo, no tienes una bolita mágica que vea el futuro. Claro. Las intenciones son esas. Claro. Ya existe este proyecto, ya los inversionistas tienen la tierra, entonces probablemente no sea el más instagramiable, probablemente no sea el más exitoso. O sí, y de plano encontramos que estuvimos perdiendo el tiempo en sistemas constructivos de ladrillo, ¿no? No lo sé. Okay. ¿No? Muy bien. Oye, ya nos estamos acercando al final y a modo de consejos o de reflexiones finales, para quienes están comenzando, Gerardo, ¿qué recomendación les darías para construir una práctica sólida y sostenible? Sólida y sostenible. Pues eso, resistencia, tener una salud mental muy, muy importante. Y lo he dicho varias veces, es definir exactamente qué es lo que quieres, apostarle a eso, porque la rama de la arquitectura te da para muchas cosas. Puede ser desde curador de arte, artista, vendedor de productos de la construcción. Entonces tú decides, o sea, no todos tenemos que ser el nuevo Mies van der Rohe, ¿sabes? Claro. Probablemente no probablemente, es un hecho que no vamos a hacer, por lo menos tú y yo, Carlos, no vamos a ser el nuevo Mies van der Rohe.
ni el nuevo Barragán, Sí, sí, ¿sabes? sí. O sea, también ubicarte en tu realidad, partir de ella y O encontrar tu valor. encontrar tu valor y encontrar tu camino. Claro, Que no porque tú hagas podcast, yo también tengo que hacer podcast, ¿no? totalmente. O yo tampoco tengo que tener una oficina. A lo mejor Claro. yo prefiero ser el brazo derecho de un súper arquitecto y trabajar con él. Entonces, número uno es encontrar tu camino y no dejarte influenciar por el canto de las sirenas, ¿no? Y saber cuál es lo que tienes que aprender y ser coherente contigo, con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que eres. Hay un autor que me gusta mucho, Bukowski, Charles Bukowski, no sé si lo has leído, Sí. que es súper interesante porque es tan banal y vulgar y a la vez es tan profundo. Okay. O sea, te puedes quedar tú con la lectura al nivel que tú quieras. Y hay una frase muy, muy buena. Él trabajó muchos años en correos de Estados Unidos y dice, digo, no textualmente, pero básicamente dice que tengo dos opciones en la vida. Seguir aquí en la oficina de correos y volverme loco o salirme y morirme de hambre. Y termina la frase, y decidí morirme de hambre. Wow. A mí se me hace una bellísima metáfora porque yo decidí morirme de hambre, en ese sentido de Bukowski. Okay. Lo platicaba el otro día con Héctor, un buen amigo de Ciudad de México, que ambos estuvimos en la última empresa que trabajé como empleado. Digo, obviamente dobleteaba, perdón, pero lo hacía. Todos lo hacemos alguna vez. Todos lo hacemos, entonces... Y los dos estábamos, la verdad es que ganábamos muy bien, o sea, muy, muy bien, una empresa extranjera, y bonos, y dólares, y ¿sabes? Y los dos decidimos morirnos de hambre. Y salir al dejar la comodidad del corporativismo y echarnos para adelante, ¿no? Entonces, justo el otro día platicaba eso con Héctor, que nos estábamos tomando un té, tiene una empresa muy buena, se llama Alosia, búsquenlo. Okay. Está súper interesante el concepto y él decidió morirse de hambre. Y ya tiene muchos años en este camino y buscando como la felicidad y le está yendo muy bien, gracias a Dios, ¿no? Qué bueno. Igual yo, decidí morirme de hambre hace muchos años y aquí estamos. Es aventarte un salto a lo desconocido, ¿no? O sea, decidiste salir del corporativismo. Sí. Claro, de la comodidad, pero evidentemente no haría lo que estoy haciendo ahorita, no estaría aquí físicamente. No estarías tan emocionado por lo que viene. Claro, probablemente no, ¿no? Oye, y en retrospectiva, ¿no? ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? O sea, a tu yo de hace 25 años. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría a mi yo? Híjole, pues no te rindas, ¿eh? O sea, literal, o sea, cree en ti, confía en ti. Siempre, ¿cómo te diré? No, siento que este mestizaje que tuvimos en la conquista nos enseñó a ser sumisos o incluso desde la misma religión impuesta a no creértela, a sentirte como de segunda porque fuimos conquistados, fuimos mancillados. Esa herida que nunca cierra, que dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad, y no nos obliga a no estar orgullosos de lo que eres. Yo siempre digo, soy un chingón haciendo esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no debes de estar orgulloso de lo que haces? Debes de estar orgulloso de lo que haces. Y si estás orgulloso de lo que haces, se nota. Claro. Y esa pasión se transmite. Entonces, eso, sigue por donde vas. Algún día tendrás una recompensa, ¿no? Un día vas a tener tu oficina. Un día vas a tener, o no, pero te divertiste en el camino, porque el proceso también importa, ¿no? Y también me acuerdo un día, no me acuerdo en qué universidad, creo que fue en el TEC, que un chavito me pregunta, oye, pues sí, es que la carrera es súper complicada y te desvelas y todo. Pues cómo es la vida profesional. Le dije, no, hombre, no te preocupes, cuando sales es peor. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Cuando sales es peor, porque aquí lo peor es que te reprueben y pues no te lleve a Disneyland de tu papá en el verano. O sea, ¿qué más puede pasar? Que te quiten el coche o el celular. Pero afuera sigues igual, no duermes, sobrevives por pura ansiedad, como dirían ahí. Y aparte te pueden demandar o te pueden matar, ¿sabes? Entonces, es peor. Claro. Pero está padre, ¿no? Pero en estos andamos y nos encanta. Es correcto, porque es un lifestyle. ¿Estás de acuerdo que la arquitectura es un estilo de vida? Un estilo de vida, totalmente. Oye, Gerardo, pues muchas gracias. Ya se nos fue como agua. No sé tú cómo lo hayas sentido. Súper a gusto. Entonces, no sé si tengas alguna otra comentario, alguna otra idea que digas, a ver, antes de irme. Pues me acuerdo que una de las que venía en tu script es una frase o algo que resumiera todo. Estuve pensando en esa frase. Me acuerdo que en una de esas clases optativas
que no son de relleno, ya con los años aprendes que no, que un tema de redacción y de eso que creo que es necesario. Aprender a escribir, aprender a hablar en público, temas legales, contabilidad básica, pero bueno, eso se los dejamos a las universidades. Es una frase de Napoleón que me encontré que decía, debéis verlo todo, escucharlo todo y olvidarlo todo. Se me hace tan profunda, tan resume de tantas cosas en unas frases tan sencillas. Claro. Es llénate de información, pero vacíate de información. Aprende y desaprende. Aprende y desaprende, ¿no? Entonces, esa frase se me hace una joya que me encontré hace más de 20 años haciendo esta redacción. De hecho, por ahí está online en un blog que tuvimos hace tiempo, se llama Consejos para hacer arquitectura, y es el primer consejo que fue una de las tareas que nos dejó esta chica muy buena maestra, que hiciéramos consejos para hacer arquitectura, ¿no? Y el primero era esa cita a Napoleón, debéis verlo todo, escucharlo todo y olvidarlo todo. Buenísimo. Pues ya saben, muchas gracias Gerardo por abrirnos un poco de tu práctica, por ser así de transparente, por acompañarnos y por visitarnos en Irapuato el día de hoy. Y bueno, pues a toda la demás comunidad, muchas gracias por seguirnos. Síguenos en Spotify, no te pierdas los episodios y comparte. Nos escuchamos en el próximo. Un gusto. Buenas tardes. Chao.